Buenos días amigos, hoy vamos a iniciar una transmisión más de nuestros videos 5 minutos con el experto. En la transmisión de hoy hablaremos acerca de la nómina o lo que normalmente todos conocen como la planilla, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de lo importante que es el manejo del recurso humano a través de la planilla y a través de un proceso sistematizado. Quiero decirles que con propiedad puedo asegurar que hay bastantes empresas, incluso de tamaños considerables, que no le dan mucha importancia al tema del control de personal, ¿verdad? Eso quiere decir que estas empresas tienen controles bastante deficientes, por ejemplo, en el expediente del personal. Hemos encontrado empresas que tienen un expediente bien básico. O sea, tienen los datos cuando la persona llegó, ese empleado llegó la primera vez y 10 años después esos datos no han sido actualizados. Hoy esa persona ya ni vive en el lugar, su teléfono ya no es el que él maneja. Entonces, toda esa información que es vital para el control del recurso humano a veces está desactualizada. Ante una emergencia, las empresas no pueden responder con eficiencia para poder ayudar a sus trabajadores. Entonces, al pensar en la sistematización, nosotros lo que estamos considerando ahí es que debemos de llevar un expediente del personal bien amplio, ¿va? Por ejemplo, toda la información general, dónde vive, cómo lo hemos contratado, o sea, cuándo lo contratamos, qué puesto ocupa, en qué centro de costo lo tenemos. Todo eso es bien importante a la hora de manejar el recurso humano porque la ubicación donde está, qué cuenta contable nos va a afectar el gasto, cuánto es su sueldo, que él gana, ¿va? De acuerdo a la política que tengamos, ¿va? Nosotros podemos tener toda esta información del personal, acciones de personal que le hayamos hecho, documentos que maneja, notas al expediente, número de cuenta donde le podemos hacer su depósito. Toda esa información es bien importante a la hora de manejar el recurso humano. Entonces, si ustedes se fijan, el mantener esta información requiere, por supuesto, que se pueda sistematizar o tener, por ejemplo, el expediente físico también, que es importante tenerlo organizado. Entonces, el hablar de la nómina o la planilla significa que la fuente de datos es toda la información que tiene el personal. No realmente estamos hablando solo del sueldo. Pero eso indica que las empresas tienen que hacer grandes esfuerzos por tener un control eficiente acerca de su personal, ¿verdad? Y tener todos los datos que necesitan para el tema de la generación de la planilla. ¿Qué también es importante? Bueno, es bien importante que nosotros tengamos a disposición todas las tablas de descuento, o sea, que nosotros sepamos, por ejemplo, cuánto se descuenta de una FP, del ISSSTE, del Ministerio de Hacienda, y que todas esas configuraciones en un sistema que manejemos sean para el usuario, o sea, que no tengo yo que llamar al programador si, por ejemplo, en este caso, tengo yo, por ejemplo, ahí, si eso aumentó, por ejemplo, decimos, mire, hoy es 7.25 y aquí es 7.75. Que el usuario pueda hacer estos cambios perfectamente sin necesidad de llamar al programador. Bueno, eso es el tema de las tablas. ¿Por qué? Porque también es importante que la persona que maneja la nómina sepa algo de leyes, ¿verdad? Que sepa del código de trabajo, que esté pendiente de todo este tema de las reformas que hay en las AFPs, que pueda asesorar a sus empleados en tema de los permisos, vacaciones, todo eso es bien importante porque el empleado va a acudir a recursos humanos. Entonces, hay empresas que mantienen el área de recursos humanos bastante descuidadas en el tema de que tienen personas que no son muy capaces ahí y además no las capacitan. Eso dificulta la gestión de recursos humanos porque el hecho de que usted adopte un sistema no quiere decir que ya tiene resuelto el 100% de su problemática de recursos humanos. También debe conocer la normativa. Eso es bien importante porque los sistemas se rigen en base a la normativa. Entonces nosotros aquí podemos perfectamente en esta plataforma va a registrar, por ejemplo, todos los descuentos e ingresos, ¿verdad?
que puede manejar un empleado. Y aquí podemos tener todo lo que es horas extras, vacaciones, aguinaldos y hacer esos cálculos de manera eficiente. De esta forma nosotros también podemos tener la emisión de las planillas, saber ahí que si tenemos una planilla, poder emitirla y hacer el cálculo de esa nómina, ¿verdad? Poderla revisar cuáles son los descuentos de ley, cuáles son los descuentos que tiene la persona de manera individual. Entonces tener una lista de todo eso. Llevar todo el historial de personal aquí, ¿va? De tal manera que nosotros podamos saber si un empleado cuándo fue la última vez que le aumentamos sueldo, cuánto le pagamos de horas extra. Todo eso lo podemos nosotros hacer en los movimientos de los empleados, para donde podemos aquí identificar si está en incapacidad, si tiene un día libre, si es un día nocturno, si le voy a pagar una hora extra diurna o nocturna. De tal manera que, si bien esto lo pudiera llevar en una hoja electrónica, no puedo tener la capacidad de saber al final del mes, cuánto es lo que yo he pagado en todos los ingresos para ciertos reportes o ciertas cargas de información que me pide, por ejemplo, las AFP, el seguro social, todo eso me piden una serie de descuentos e ingresos de los trabajadores para que podamos nosotros enviarles información. También va a poder tener información resumida de cuánto le he pagado al trabajador de un mes a otro mes. Va a poder emitir las constancias de renta, de sueldo, todo aquello que necesite nuestro personal. Bueno, este es el tema de la nómina o la planilla. ¿Va? Es un tema bastante complejo, pero un sistema puede ayudar mucho a lograr que este control en su empresa sea eficiente y usted tenga menos quejas del personal porque le descuenta más de lo que debe o porque ha dejado de pagarle algún ingreso, una hora extra por un mal cálculo o porque no le calculó de manera eficiente las prestaciones, como por ejemplo el ICE, la AFP, la parte de todos los impuestos que se deben de pagar, como es la renta. Para eso realmente es lo que le sirve un sistema. Entonces, ahí estamos. Puede escribirlos a rapicontact@yahoo.com o llamarnos al 78 73 41 87 y será un gusto apoyarlo en un proyecto de implementación de su nómina. Muchas gracias. Los vemos en el siguiente video.